Fueron 23 años de trabajo. 23 largos años de trabajo. Sí, es increíble. Y cuando estaba en ese punto, me hice una pregunta que yo no sé. Me gustaría saber si alguna o alguno de ustedes, diamantes, bronces, ya los que están invitados, se han hecho esta pregunta alguna vez. ¿Cómo está en el negocio? Uno está con toda la energía. Sin embargo, a veces las cosas no son como tú quieres que sean. Entonces te tomas una pausita, te vas para un rincón, miras hacia arriba y te preguntas, ¿yo qué carajos hago aquí? ¿Se lo ha preguntado alguien acá? Levante la mano que se ha preguntado esto. Y posiblemente es porque alguien también te ha dicho, no, pero es que tú en eso. Escuchaba yo a Carlos esta mañana que le decían, hermano, ¿en serio? ¿Usted en eso cree que va a entrar la vida? Claro, y cuando uno empieza a encontrar pequeñas dificultades, uno lo primero que se pregunta es, ¿yo qué carajos hago aquí? No dejen de hacerse esa pregunta. Porque quiero contarles que cuando tú te haces esa pregunta y te das la oportunidad de responderte como todo un líder, empiezas a darte cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Yo me hice esa pregunta allí y estaba extasiado porque lo primero que tenía claro era que me faltaban solo 1000 metros para llegar a esa cumbre. Yo miré mi altímetro, decía clarísimo 7850 metros de altura. Allá estaba yo, a 7850 metros de altura. Tan solo 1000 metros me faltaban para llegar a esa cumbre y me hago esta pregunta. Tal vez necesitaba habérmela hecho desde mucho antes. Porque cuando me hice esa pregunta, lo primero que hice fue mirar hacia adentro y recordar muchas cosas, entre ellas que yo estaba allí básicamente porque en un momento de mi vida como ustedes yo decidí subir montañas, sí, y es que ¿quién de ustedes no se ha sentido subiendo una montaña en el negocio? Hay días en que el clima está perfecto, todos los clientes me contestan, todos me compran el producto, hay días en que amanece nublado, llamas, te cuelgan la llamada, o te responden de una manera cariñosa, no te preocupes, no me llames, yo te llamo. Es increíble, pero así estaba esos días. Y yo ese día me acordé de 23 años antes, cuando había subido mi primera montaña en Colombia, el Nevado del Tolima. 5130 metros de altura. Me costó 4 intentos llegar a esa cumbre. Yo creo que muchos menos intentos de los que a veces ustedes tienen que hacer para tener a esa personita atada al negocio. A mí me costó solo 4 intentos. Es más, recuerdo que la primera vez fue tan difícil como cuando ustedes inician en el negocio, porque nunca olvidaré cuando un gran amigo, el negro Tarquino, me invitó a subir una montaña. Yo no tenía ni idea de eso. Él me dijo, camine, vamos que eso es fácil. En un morral ropita, buenas medias para cambiarnos, chaqueta abrigada, y eso allá llegamos, vamos con unos amigos míos. Primera vez en la montaña de Antonio Lozano. Empezamos a subir, felices la caminata de la montaña, y me convertí en ese amigo pesadilla, que no sé si a ustedes les ha pasado, no, por fin logra meter a un amigo en el negocio, pero a mí me pasó en el paseo, me convertí en ese amigo que tan solo 15 minutos después de haber arrancado la caminata, hizo la pregunta del millón. ¿Ya vamos a llegar? ¿Falta mucho? Sí, ese amigo que uno lo metió al negocio y al mes. Y ya voy a ser diamante. ¿Me falta mucho para llegar a ser diamante? Increíble. Pero así me pasó a mí. Sufrí, bueno, no, yo creo que sufrieron más ellos, porque era un coro celestial que cada 15 minutos sonaba en el grupo. ¿Falta mucho? Ya vamos a llegar. Hasta que uno de los integrantes del equipo, amigo de mi amigo, se volvió y me miró y me dijo, Antonio, son 8 horas hasta el próximo campamento y no llevamos ni una. No. Ahorita se están preguntando, yo decidí ¿quieres callarme la boca. Están preguntando algunos.
Hasta que 15 minutos después otra vez pregunté, ¿falta mucho? La historia, para no hacerla muy larga, es que no logré llegar sino hasta el primer campamento. Sin embargo, al día siguiente salieron mis amigos para la cumbre y cuando regresaron nunca olvidaré el brillo en sus ojos. Sí, ese es el brillo que tienen ya todos estos diamantes, que les brillan esos ojos espectacular, el brillo que todos ustedes también van a tener. Claro, porque uno también quiere llegar a la cumbre. Entonces yo les preguntaba, ¿y cómo es eso? Me decían, Antonio, eso es magnífico, fantástico, maravilloso, tienes que hacerlo. 3 intentos más, y cuando logré llegar a la cumbre, oh sorpresa, porque me paré en esa maravillosa cumbre, y cuando levanté mi mirada, lo primero que vi fue otras cumbres. Increíble, algo así como ustedes. Uno logra un nuevo socio, pero detrás hay muchos más. Claro, cada uno tiene sus dificultades. Yo increíblemente le pregunté al negro, ¿y esa de frente qué? Me dijo, Toñito, el Nevado del Ruiz. Y yo le pregunté de una vez, ¿más alto o más bajito? Y él me dijo, más alto. Así que yo lo miré enojado y le dije, ¿usted por qué me trajo a ese? El negro me dijo, Toño, por favor. En las montañas, como en el negocio, primero debes aprender a gatear. De allí, coger ritmo y caminas, y luego podrás correr. Increíble. Para mí esas fueron unas palabras muy bellas, sobre todo porque yo quiero contarles algo. Yo sentí, cuando logré mi primera gran montaña, lo que ustedes sintieron, posiblemente cuando lograron ser parte de esta maravillosa familia. Sí, uno se siente diferente. Yo me sentí tan diferente que arranqué el camino hacia abajo y esa noche en el campamento le hice a mi amigo el negro, el que me había invitado, le hice una declaración tremenda. Le dije, negro, ¿sabe qué? Yo creo que haber llegado a esa cumbre me hace tener hoy una nueva visión en mi vida. Sí, así como la visión de todos ustedes que seguramente está allá en el diamante. Sí, allá en la cumbre. Pues yo me puse esa visión. Yo le dije, negro, yo quiero convertirme en el mejor montañista que yo pueda ser y ojalá llegar lo más alto que yo pueda llegar. Sí, yo quiero llegar lo más alto que yo pueda llegar. Así que el negro me miró y muy serio me hizo una pregunta que me iba a dejar frío. Pero antes de irme para allá, yo quiero que todos, rápidamente, en 4 palabras, máximo, cuéntale al de al lado rápido, a quien quieras, ¿cuál es tu visión en este negocio? ¿Cuál es la cumbre que quieres alcanzar en este negocio? Rápidamente, compártela con quien tienes al lado, ¿hasta dónde quieres llegar en esta maravillosa familia? Veo por allá manos diciendo, allá arriba. Para eso hay que subir la montaña. Ese debe ser el pensamiento. Sin embargo, mi amigo el negro Cartino, muy sabio, esa noche me dijo, pues Toño, súper que usted quiera ser un gran montañista, que quiera llegar lo más alto que pueda, pero yo le voy a hacer una pregunta. Me dijo, Toñito, la visión sin acción es solo un sueño. Yo le dije, ¿cómo así? ¿De qué me habla usted? Me dijo, no, pues yo quiero tener un Ferrari, hermano, pero no he empezado a ahorrar el primer peso. Me dijo, se van a tener sueños. Y es que la visión por sí, si tú no tomas acción, si no la conviertes en realidad, termina siendo un sueño. Así que yo lo miré y le dije, no, yo en serio quiero ser el mejor montañista que pueda llegar a ser y llegar lo más alto que pueda llegar. Y él me dijo, 4 veces a esta cumbre, casi llora en la primera. ¿Será que usted sí, Toñito? Yo le dije, no, hermano, yo estoy seguro de que yo puedo lograr eso. Así que inmediatamente él me dijo, bueno, el primer camino, y atención líderes, porque esto deberíamos hacerlo más a menudo de lo que creemos. Nos encanta colocarnos grandes metas. Tener una visión ganadora y global. Sin embargo, pocas veces uno se pregunta a sí mismo, venga, ante esa visión que tengo tan clara, ¿qué frenos tengo yo que posiblemente me estén dificultando el camino para llegar a donde quiero llegar?
Yo inmediatamente me hice consciente, el negro me miró así, como irónico, y me dijo, ¿se da cuenta, Toño? Le dije yo, uy, sí, hermano. Para mí fue muy difícil cargar ese morral, por ejemplo. Me dijo, hay que hacer ejercicio, hermano. Hay que fortalecerse. Le dije yo, no, y no solo eso, sino que, uy, es que ese clima a veces mojado, y uno caminando horas mojado en la montaña. Me dijo, eso sí es cuestión de cabeza, Toño, hay que entrenarlo. Y empezó a sacarme un listado de frenos que increíblemente yo no los veía en mí. Sin embargo, desde afuera los veía en mí. Tanto así que yo terminé diciéndole al negro, como después del séptimo freno, le dije, ya, hombre, ya, tranquilo. Yo le prometo que yo voy a cambiar para poder llegar a mi turno. Increíblemente, ante los frenos, el primer freno que yo había encontrado era ese. Me costaba, era muy llorón. Ay, no me salió el negocio, no me contestó. Sin embargo, decidí tomar acción y ante ese freno, meses después, estaba parado en esta cumbre, esta hermosa cumbre, que es el Nevado del Ruiz en Colombia, la que anteriormente había visto desde la cumbre del Nevado del Tolima. Imagínense, líderes, lo que me pasó ese día. Increíblemente, yo no sabía por qué. Si yo estaba parado en una montaña más alta, veía la anterior mucho más grande. Y yo le dije ese día, porque estaba también con el negro, le dije, negro, pero en un momento usted me dijo que esta era más alta, y porque ahora que estoy aquí la otra se ve más alta. Me dijo, ay, Toñito, como en la vida, ¿no? Los líderes a veces no reconocemos la grandeza de las victorias que hemos tenido antes. Y eso es algo peligroso para el líder, atención, porque un líder no se construye con el último logro que ha hecho. Un líder realmente es el producto de todas y de cada una de las montañas que haya subido antes. Así que ténganlo muy claro. Uno a veces está parado en la cumbre y ya se... No. Uno es el producto de todas las cumbres que logró escalar antes. Ese realmente es el gran líder. Así que era una enseñanza grandísima para mí de liderazgo que me llevó, sin esperar más, a irme a buscar las grandes montañas de Colombia. Entonces me fui a escalar esta montaña que se llama el Nevado del Huila. Una montaña que tiene 5.770 metros de altura. Ya yo me sentía mucho más fuerte, me sentía con muchísima más pasión para el negocio, de verdad, porque es como ustedes. Uno empieza a darse cuenta que trabaja, que se empiezan a dar resultados y eso definitivamente se convierte en el momentum ideal. Es increíble. Así que en ese transcurso por esas otras montañas empecé a darme cuenta de algo, que a pesar de que tenía algunos frenos, también tenía grandes aceleradores en mí. Sí, tenía una sed de comerme el mundo subiendo montañas, por ejemplo. Tenía una pasión tremenda. Es más, mi pasión se reflejaba en que cuando hablaba con mis amigos que no subían montañas, yo no paraba de hablarles de las montañas. Yo creo que es igualable, única y solamente a la pasión que cada una y cada uno de ustedes tiene cuando está en una reunión cualquiera y se sientan y hablan del negocio. Y a veces la gente lo mira a uno como loco, ¿no? Usted no sabe más. Y uno le dice, es que lo que te estoy hablando es lo básico. Es más, de lo que te estoy hablando, yo soy eso. Por eso te hablo así de esto. Entonces, me di cuenta de cosas que tenía yo. Es más, tenía tiempo. Tenía la autorización de mi mamá, con todos sus temores. Decía, vaya, usted está loquito, pero haga las sus montañas, que es que usted regresa cambiado de cada montaña. Entonces, empecé a darme cuenta que tenemos también los líderes que preguntarnos ¿qué estoy haciendo muy bien o qué me acelera? Porque es algo que nunca debo dejar de hacer. Recuerden, frenos, me freno en el camino y tengo que dejar de hacer eso. Aceleradores hay que seguir haciendo y hay que potenciarlos para facilitar el ascenso a las cumbres. Así que yo me di cuenta que en esa sed que tenía yo de comerme el mundo, me fui a conocer un paisaje muy hermoso que queda al norte de Colombia y se llama la Sierra Nevada del Cocuy,
Huayna, un sitio con más de 20 montañas nevadas de más de 5.000 metros de altura. Era para mí realmente el patio de juegos ideal. Me atrevo a compararlo con todo Ecuador, si tenemos en cuenta que para mí son montañas, para ustedes son socios. Cada una de esas personas que no conocen negocio, pero que quieren cambiar su vida. ¿Sí? Y eso es lo que tienen todos ustedes. Un jardín para cultivar, para hacer que crezca realmente más de lo que ya ha crecido este negocio. Así que yo me dediqué a subir todas estas montañas de ese maravilloso espacio y empecé a adquirir cada vez mayores herramientas que sin pensar dieron su fruto. Porque tiempo después, imagínense que me pude sentar de esta manera tan cómoda en la cumbre de la montaña más alta de Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ese día, déjenme decirles, y con todo respeto a estos diamantes, porque me voy a atrever a compararme, yo me sentía el diamante más diamante. Imagínense uno sentado en la cumbre de una montaña, en la nieve, y hacia el frente tenía algo tan hermoso como lo que tengo ahorita, solo que en ese lugar lo que tenía al frente era la inmensidad del mar Caribe. Sí, increíble de creer. Yo estaba sentado en la nieve a 5.770 metros de altura y enfrente mío veía la inmensidad del mar. Ese día me di cuenta que era un diamante, pero que como todo diamante, y ustedes bien lo saben, tenía una ruta fuerte por delante. Porque no crean que llegar a diamantes ya se acabó el camino. No, increíblemente, cuando eres diamante, tienes la capacidad de seguir subiendo más y más montañas. Así que de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es este maravilloso paisaje, yo tomé una decisión y fue la de empezar a enfrentar retos aún más grandes para mí. Y fue cuando tomé la decisión de irme a un país espectacularmente espectacular. ¿Sí conocen esta montaña? ¿Cómo se llama? El Cotopaxi. Exactamente, mi primera montaña en Ecuador. Eso, un aplauso para Ecuador, por favor. Nunca olvidaré la primera vez que la vi. Eso es como cuando ustedes reciben su primer gran cheque y uno queda así, extasiado, sin embargo nervioso, claro, porque uno dice, bonito de 150, $1.000. Hay una gran responsabilidad. Así que empecé a enfrentar diferentes montañas aquí en Ecuador y el enfrentar un gran negocio empezó a hacerme dar cuenta que si como líder tenía frenos y aceleradores, como líder también tenía que seguir creciendo, seguir aprendiendo, o sea, tenía que activar capacidades que posiblemente no había puesto en acción. Empecé a darme cuenta, por ejemplo, que tenía que aprender a cocinar en la montaña porque esa cargadera de latas de atún y sardinas, eso pesa mucho. Empecé a darme cuenta que tenía que aprender una técnica de caminar más seguro en el glaciar para poder cruzar las grietas sin peligro alguno. Empecé inclusive a darme cuenta que tenía que aprender cositas básicas, así fueran de medicina de alta montaña, porque me podría salvar la vida o podría salvarle la vida a algún compañero que estuviera conmigo. En fin, hazte la pregunta, líder. ¿Qué tendré yo que activar? Porque posiblemente no lo he hecho y no lo estoy haciendo. ¿Qué tendré que activar yo para que mi negocio, para que nuestro negocio se multiplique más de lo que lo hemos logrado? Y estoy seguro que allí cada una y cada uno estará diciendo, uy, posiblemente tengo que conocer muchísimo más del producto para que cuando tenga una conversación con un prospecto de socio o de socia, yo pueda llevarle más información. Y de esa manera, pues, asegurar mucho más que quiere convertirse en un socio.
No sé, tengo que mejorar posiblemente mi agenda. No lo he activado, tengo que tener un orden más estricto en mi agenda. Tengo que ser más disciplinado. Diferentes cosas. Y yo me di cuenta que tenía que activar cositas para poder seguir subiendo montañas. Así que el Cotopaxi sencillamente fue un primer gran negocio que me catapultó a los maravillosos inicios. Nunca se me va a olvidar el día que pude escalar este par de gemelos. Dos montañas preciosas de este maravilloso país. Por supuesto, Chimborazo, no podía irme de aquí sin escalar la montaña más grande y finalmente terminar escalando el maravilloso Cayambe. Montañas, clientes que me enseñaron muchísimo más del negocio, pero más que enseñarme del negocio me enseñaron de mí, como líder, me enseñaron muchísimo y tuve que aprender muchísimas cosas para tomar una decisión aún más fuerte, que fue la de decir, pues si ya llegué a diamante yo quiero seguir creciendo. Y fue cuando decidí irme un poco más al sur y llegar al maravilloso Perú, a la Cordillera Blanca. Allí enfrenté mi primera gran montaña ya de 6.000 metros de altura, así espectacular. Esta que todos ustedes deben conocerla muy bien también, el Alpamayo. Una montaña realmente preciosa. Y por supuesto, los Huascaranes, el Huascarán Norte y el Huascarán Sur. Montañas que ya estaban exigiendo de mí cierta maestría en el negocio, que de una u otra manera me exigían mucho para poder sobrevivir en ellas, porque es que ustedes saben que en este negocio, y ustedes lo conocen bien, si tú bajas la guardia, todo baja. Y hay que mantenerse, cuando más socios tienes, hay que mantenerse más alerta, hay que trabajar más. Sí, así es la realidad del negocio. Entonces, como yo quería llegar más alto, más hay que trabajar. me fui más al sur y me encontré con mi primera Big Mountain, el Nevado Aconcagua, frontera entre Chile y Argentina. Una montaña que enfrenté con mi corazón, con todas mis fuerzas, pero una montaña que me enseñó muchísimo. Es más, me enseñó que grandes montañas, grandes negocios exigen grandes sacrificios y compromisos. ¿Sí? Porque esta montaña, muy hermosa ella, me enseñó, por ejemplo, lo que era sentir realmente el frío en una montaña, 25 grados bajo cero. En cuestión de 5 minutos se bajó la temperatura. Me enseñó lo que era que llegues a una montaña y ya tengas que caminar 14 horas para llegar de un campamento a otro. Me enseñó lo que es vivir con menos oxígeno. Lo que me llevó a desarrollar mentalmente como que una calma interna de decir, el negocio no está fácil, el negocio no está fácil. El negocio no está fácil, pero ahí vamos. Calma ante la incertidumbre. E increíblemente, porque había escalado la más alta de América, tomé una decisión que me iba a cambiar la vida. Y fue la de empezar a ver una manera diferente del hobby que yo tenía, que era subir montañas. Y dije, voy a convertirlo en mi negocio. Así que tomé la decisión de irme a esta maravillosa ciudad en Suiza, que se llama Zermatt, donde en aquellos tiempos quedaba una de las dos grandes escuelas para convertirte en guía internacional de montaña. Sí. Y me fui para allá a estudiar como si esto fuera una universidad. Efectivamente me gradué y me regresé a Colombia con un sueño increíble. Y era de montar la más grande escuela o la más grande empresa para guiar a mis colombianos a sus hermosas montañas que yo también conocía muy bien. Sin embargo, me llevé una pequeña sorpresa. Yo no sé, nunca lo entendí. No sé aquí qué pasa. Aquí creo que hay más cultura de montaña, pero en Colombia yo no entiendo por qué la gente prefiere irse para la playa, cervecita, un parasol, a caminar 10 horas para llegar a tu campamento, cargando tu propio morral, tener que dormir
sobre el piso, armar tu carpa, andar mojado, ampollas en los pies. No entiendo por qué no les gusta. Pasaron unos meses y me di cuenta que ese no era el negocio. Sin embargo, miren lo interesante de la vida. Uno muchas veces aprende, hace cosas y cree en un momento de incertidumbre que todo lo que hizo se perdió. 40. Pero a mí la vida me tenía algo espectacular guardado por ustedes. Porque sí, a cada uno de ustedes, esta belleza, esta bella familia, Canoa Coach, les tiene algo guardado. Pero hay que capacitarse, hay que aprender, hay que trabajar. Y créanme que al final el fruto se va a ver. A mí, después de... habían pasado ya 23 años de mi vida subiendo montañas por todo el mundo, literalmente. Empecé a darme cuenta de algo, y es que esto es realidad real. Cuando ustedes juntan la acción y la visión, su realidad va a cambiar. Y si no, que nos lo digan aquí estos diamantes. Ellos ya han sido especialistas en mantener primero la visión clara. Pero tal vez lo que yo más les admiro es que han sido maestras y maestros de tomar acción de la manera que la han tomado. Sí. Y eso va para todos. Hay que tomar acción, juntarla con la visión, y créanme que la vida les va a cambiar, así como ya le ha cambiado un gran grupo de los asistentes de hoy. En ese orden de ideas, a mí me la cambió de una manera un poco diferente, porque gracias a todas las herramientas que yo ya había adquirido durante 23 años, recibí un día una llamada de un gran montañista colombiano que me decía: oiga, Toño, ¿y usted qué anda haciendo, hermano? Y yo le dije: no, pues, chelo, subiendo montañas, guiando cuando sale trabajito y en otras cosas. ¿Por qué? Me dijo: Toño, imagínese que estamos armando un equipo. Algo que a ustedes les encanta, el equipo, ¿no? Porque es que trabajar en equipo es fácil. ¿Han comido? Pues yo personalmente, cuando me dijeron equipo, lo primero que pensé: trabajar con otros, ponerse de acuerdo con otros, lidiar con los genios de otros. Bueno, pero Chelo, cuente a ver, ¿y un equipo para qué? Y el Chelo llega y me dice: Toño, imagínense que estamos armando un equipo para intentar hacer una epopeya para el montañismo colombiano. Yo cuando escuché la palabra epopeya, recordé que a mí en el colegio, en los últimos grados, me había tocado leer la Ilíada y la Odisea. Y yo tenía muy claro que una epopeya es un acto único que no se ha hecho, que merece ser contado y que te puede convertir en héroe. Yo dije: invitación, equipo, héroe, una gesta, ser contado. Yo quiero ser famoso, yo quiero estar ahí. Sí. Así que, sin pensarlo dos veces, pasé mi hoja de vida, ellos tomaron un tiempo, y en cuestión de 2-3 meses nos llamaron a algunos y nos dijeron: señoras y señores, bienvenidos a este maravilloso proyecto. Nos dijo el jefe de expedición, don Juan Pablo Ruiz, nos dijo: lo primero que quiero que les quede claro es que aquí no hay un salario económico. Claro, ya empezó uno a decir, como yo, ¿en qué me metí ahorita? ¿Qué es esto? ¿Una epopeya y no van a pagar nada? Después nos rematan con: van a ser 3 largos meses de trabajo. Entonces, ¡wow! 3 largos meses de trabajo. Posteriormente nos dijeron: vamos a ascender una montaña que ha sido ascendida 4.800 veces, pero tan solo 1.900 veces por occidentales. Un dato que para quien no es un montañista, no dice nada. Pero en mi caso, que ya tenía 23 años de subir montañas por todo el mundo, decía mucho, porque este dato específicamente, para mí quería decir que íbamos a escalar una de las grandes montañas del mundo. Sí, una de las 14 montañas más altas que existen en la Tierra, que normalmente superan los 8.000 metros de altura. Sin embargo, no había certeza de cuánto. Posteriormente nos dijeron: 117 personas han logrado la cumbre sin oxígeno. Un dato
pues claro, todas las montañas del Himalaya Lomito. pueden haber sido escaladas por miles de personas, sin embargo, solo un poco puñado de locos Habían se logrado. atreven a enfrentarlas sin oxígeno. Entonces yo dije, normal, que de 1900 sean solo 117. Yo soy uno Lo de que me esos. puso a pensar fue, Están sentados en vamos a tener, una o sola hemos fila. estimado que tenemos un 7% de posibilidades de éxito en el negocio. ¿Quién? A mí personalmente, yo no sé qué pensaron mis compañeras y Marta con lo compañeros. demás. Cuando yo escuché 7% de posibilidades de éxito, pues lo primero que pensé fue, oiga, 7% me puedo morir. Sí, sin embargo, antes de que yo pensara más allá, nuestro líder de expedición nos dijo, quiero que conozcan cuál va a ser nuestro reto y aquí se los quiero mostrar a ustedes.
Como se dan cuenta, el camino al líder diamante es relativamente fácil. Lo increíble es que yo le dije a mi líder, le dije, oiga, pero un momento, don Juan Pablo, ese es el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Usted nos dijo que íbamos a hacer una epopeya, y una epopeya es algo que no se ha hecho. Y nos dijo, efectivamente, Tony, nosotros ya llegamos como colombianos a la cumbre de la montaña más alta del mundo, pero ustedes son el primer equipo de colombianas y colombianos que van a intentar lograr que un colombiano llegue a la cumbre de la montaña más alta del mundo sin la utilización de oxígeno suplementario y, de ser posible, apoyar al equipo femenino a lograr la más alta cota en la montaña. Claro, ahí fue cuando a mí se me hizo clarísimo la cuestión de los números, 7% de posibilidades de eso. Y como les digo, teniendo claro eso, lo primero que pensé fue, me puedo morir. Pero ustedes saben que uno, cuando es un gran líder, tiene su ego, ¿no? Y a ti, cuando te dicen que no vas a llegar a diamante, ¿tú qué dices? ¿Que no? Vas a ver. ¿Que no? Por favor. Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo pensé, mi voz interior me dijo, Toño, se puede morir. Mi misma voz interior me dijo, no, pero a usted no le va a tocar. Tranquilo. Entonces yo empecé a mirar a mis compañeritos y yo pensaba, ¿cuál va a caer? Sin embargo, la voz interior, que ustedes la conocen bien, ella es quisquillosa. E inmediatamente volvió y me preguntó, me dijo, ¿y si le toca? ¿Qué va a hacer? Dios mío, qué pregunta tan tremenda. Y si me pongo y si estoy en peligro de muerte, ¿qué voy a hacer? Pues inmediatamente me di cuenta de algo, y es, ante las expectativas que ustedes tienen en Gamma Coach, lo único que los puede sacar de apuros y hacer que las expectativas se le vuelvan realidad es el compromiso que tengan con esas expectativas. Y como yo tenía un compromiso gigante conmigo mismo, yo dije, pues si me siento malito o algo pasa, prefiero que digan aquí corrió y no aquí murió. Así que si algo está pasando raro, yo me bajo. Sí. Y así fue como tuve que poner en juego la mejor estrategia del montañismo, que casualmente es la misma estrategia que ustedes deben utilizar en su negocio. Pónganle cuidado. Uno dice, trabaja en equipo, pero actúa individualmente. ¿Sí? Ustedes tienen unos equipos en los cuales cada quien da resultados independientes, pero al final el resultado es de quién? Del equipo. Eso, un aplauso para este gran equipo. Ustedes, líderes, planifican todo para trabajar con sus equipos. Todo fríamente calculado, pero les toca modificar durante la marcha. Claro. Increíblemente. Es más, ustedes calculan todos los riesgos. Sin embargo, si quieren llegar a la cumbre, si quieren ser diamantes, tienen que ir más allá de los riesgos. Tienen que imponerse a ellos. Lógicamente, lo que todos los seres humanos quisiéramos para nuestras vidas, nunca equivocarnos. Sin embargo, líderes, tengan en cuenta algo. Somos seres humanos y por ende vamos a cometer errores. Así es. Pero lo importante es que como líder aprendas que el error tal vez se convierte en tu mejor oportunidad reconocerlos para crecer y saber lo que nunca más debes volver a hacer. Ahí es donde está realmente el aprendizaje de los errores. Así que me vi inmiscuido o dentro de un maravilloso equipo conformado básicamente por 3 grandes líderes de la organización, quien tenía la visión clara del negocio, la parte de las finanzas del negocio y alguien que planeaba todo de cómo trabajar con seres humanos. Seres humanos que éramos como todos los que estamos aquí, diferentes, con diferentes capacidades, y que yo hoy, antes que nada, debo pedir disculpas a todas las mujeres que estén aquí presentes. ¿Y por qué les quiero pedir disculpas? Soy un ser humano normal, un ser humano que a veces juzga al otro desde la diferencia, inclusive que lo juzga desde el desconocimiento. Piensa cuántas veces has juzgado a alguien sin conocerlo, o posiblemente porque es muy diferente a ti. Y
yo soy humano y me pasó en mi equipo, imagínense. Piénsenlo ahorita para sus equipos. Porque a mí me dijeron, Toño, esa es la parte femenina del equipo. Imagínense. Mónica Bernal Comilla, a quien le reconozco el compromiso. ¿Por qué le reconozco compromiso? Una mujer que 6 meses antes de irnos para el Everest había dado a luz a su primera hija. Entonces, apenas yo supe que Mónica iba, yo dije, ay, Dios mío, mar de lágrimas en el Everest. No me la imagino uno allá, subiendo y ella diciendo, bueno, ¿qué hago aquí? Dejé mi niña sola. Y dije, bueno, si está, está. Pero la veía como un yunque. Sí, era increíble para mí. Ana María Giraldo. Nunca la había escuchado nombrar, nueva en el equipo. Y cuando cuenta qué hace, dice que es nadadora de aguas abiertas. Nadadora de aguas abiertas. Lo primero que yo me pregunté fue ¿qué hace una trucha queriendo subir al Everest? Increíble. Pero desde allí yo le reconocí algo y yo dije, qué ambición la de esta niña, oiga. Tremenda. Y finalmente estaba Katy Guzmán, a quien le reconozco la técnica, conocedora tremenda del arte de la escalada y de subir montañas. 3 para mí, honestamente lo digo, vuelvo y le digo disculpas, para mí eran 3 yunques. Nunca ninguna de ellas había estado en una montaña de más de 7.000 metros. Imagínense. Por suerte, tenía un equipo de supermanes a mi lado para poder subir y cargar estos 3 yunquecitos. Don Luis Felipe Osa, mi carnal, el mejor amigo de todo el equipo, Luis Felipe Osa, le reconozco su poder de planeación. Don Carlos Alberto Camargo, una persona dueña de un bellísimo humor negro corrosivo. Manuel Arturo Barrios, la experiencia, imagínense, en sus equipos es aquel que él ya había subido al Everest, pero con oxígeno y quería intentarlo esta vez sin oxígeno. En sus equipos es aquel que tiene más experiencia en el negocio, a quien hay que aprenderle, hay que reconocerle esa experiencia. Rafael Abela Velandia, un ingeniero con una capacidad de planeación y logística tremenda. Don Elkin González, una persona física y emocionalmente muy fuerte, y quien les está hablando en aquel tiempo no me dejaba la barbita, con una capacidad increíble de relacionarse con las personas. Es increíble, pero así tienen ustedes que ver a sus equipos. Cada quien tiene una característica, una capacidad, que de la capacidad, perdonen la redundancia, que tengan ustedes de hacer ese intercambio de capacidades entre sus equipos, depende que todos y cada uno se potencien. Así es. Entonces, éramos un gran equipo, la selección colombiana del montañismo, una selección que después de 6 meses de entrenamiento, de largo entrenamiento, logró generar, gracias a lo que les conté, reconocerse cada uno, entender quién eres, desde dónde puedes aportar al negocio, poder lograr la empatía que necesitamos los líderes dentro de nuestros equipos. Porque es que un equipo que no tenga empatía es un equipo que difícilmente va a colaborarse y a trabajar en equipo. Es un equipo que posiblemente se va a dar desde las diferencias. Entonces nosotros logramos una gran empatía y personalmente ya dejé de pensar en 3 yunques. Pero no cambié 100% mi pensamiento. Lo único que les cambié fue el nombre. Dije, ya no tengo 3 yunques, pero tengo 3 eslabones débiles en mi cadena. Hay que cuidarlos, porque por ahí puede estar la debilidad de nosotros como equipo. Finalmente, después de 6 meses, como les contaba, arrancamos en un maravilloso viaje que nos llevó a través de casi medio mundo para llegar finalmente a Katmandú, la capital del Nepal. Una ciudad espectacular, con unas perspectivas totalmente diferentes. Si tú miras hacia el sur de Katmandú, en las montañas ves esto, pero si miras hacia el norte, con voltear tu cabeza, ves esto. Es una ciudad realmente espectacular, llena de hermosa arquitectura, de diferentes religiones. Una ciudad que, por favor, a todas y todos les recomiendo, cuando vayan allá, no dejen de visitar en Katmandú las hermosas pagodas que hay, pero sobre todo las peluquerías. Unos salones de belleza espectaculares. Desde Katmandú, como en estas grandes ciudades, tomas un medio de transporte muy seguro de los de allá y te transportas hacia la parte sur de la China. Nosotros hemos
subir por la China. Tuve la oportunidad de aprender muchas cosas, diferentes culturas. Ustedes líderes tienen la oportunidad de conocer y aprender de cada uno de los integrantes de su equipo en este maravilloso paseo que se convierte en ser parte de la familia Canoe Coach. Tremendo. Tecnología de punta, vean esta estufa, una estufa solar, que en un comienzo nos burlamos y después de ver que en 3 minutos ponía a hervir 5 litros de agua, todos queríamos traernos una para la casa. Ciudades espectaculares. En estas ciudades viven los pobladores de esas montañas, casi a 4.000 metros de altura, y como en toda gran ciudad, tú encuentras muchísimos niños, pero también encuentras pandillas peligrosas por las calles. Es una cuestión increíble. Pero tal vez lo más relevante para nosotros como montañistas, quiero contarles que era no solo esa parte de la cultura, sino poder llegar allí, la montaña más alta del mundo. Yo lo comparo cuando ingresas a la familia Canoe Coach y tú estás feliz porque perteneces tal vez al negocio más grande y más importante del planeta, pero tienes que conocer personas que te promuevan en el equipo. Entonces nosotros conocimos a los Sherpas, conocimos al cocinero, empezamos a conocer a nuestros porteadores, a todos aquellos integrantes de nuestro equipo que nos iban a facilitar el ascenso hacia la cumbre de la montaña más alta del mundo. Inclusive el medio de transporte típico de allá, los jacks, que son los que nos ayudan a llevar las cargas más pesadas. Y dentro de esto sucedió algo que no esperaba. Roles en el equipo. Sí, cuando les hablo de roles, no es roles, relojes, sino un rol para cada quien. Nosotros teníamos una disciplina, yo personalmente, 23 años, subí montañas sin necesidad de un rol. Yo era un montañista que iba a una montaña a subir una montaña. Pero nuestro líder de expedición empezó a darnos roles y a mí personalmente me tocó el rol de las comunicaciones. Quiero decirles que yo personalmente no estaba feliz con mi rol. Es más, le increpé a mi líder de expedición, pero el de los radios, yo tengo muchos años subiendo montaña, soy guía internacional, a mí dame logística de altura, montaje de cuerdas fijas, algo. Me dijo, no, Toño, yo soy un líder que observa muy bien a cada uno de sus coequiperos y en usted reconozco la capacidad de comunicarse. Y desde allí usted puede dar lo mejor para este equipo. Yo a regañadientes dije, bueno, listo, yo por subir al Everest lo que sea. Así que empezamos a subir esta maravillosa montaña, que es una logística muy fácil. Se montan 3 campamentos y desde el campamento número 3 se subía a la cumbre. Lo increíble fue que durante 2 meses y medio que estuvimos montando los campamentos, uno iba anotando lo que iba haciendo diariamente. Y después de 2 meses y medio nos dimos cuenta que esto es igual, o no sé, yo creo que el negocio a veces es más complicado porque dense cuenta. Sumábamos todas las veces que ascendíamos hacia cada campamento para llevar cosas, equipar la montaña, y al final de 2 meses y medio nos dimos cuenta que habíamos ascendido 9.448 metros. De manera que empezamos a darnos cuenta que cuando tú llegas a la cumbre del Everest, cuando logras el negocio, realmente has subido la montaña 2.74 veces. Esto empieza a sumar como todas las llamadas que uno le ha hecho al cliente, las visitas que le ha hecho al cliente, todo lo que... No es fácil, no se hace la primera vez. Increíblemente, el Everest no solo es la montaña más alta del mundo, es el cementerio más alto de la Tierra. Allí encontramos muchos cuerpos de personas que, yo le digo algo, eso es como en el negocio. A uno le dicen, sí, es que el negocio, no señor. El negocio no acaba con líderes, acaban las malas decisiones. Eso sí te puede acabar en el negocio. Y en la montaña es igual. La montaña no mata a nadie. La montaña te avisa, se está bajando la meta, es que está faltando que lo estás metiendo en la ficha. Allá le dice a uno, estás cansado, cuidado. Pero si tomo una decisión inadecuada, me puedo quedar allá. Durante el ascenso llegas al campamento base avanzado, 6.400 metros de altura, es una maravilla, todo es cómodo, pasan cosas como en el negocio, un día de mal clima. El día que tuve este día de mal clima en el Everest, me acordaba de la Concagua cuando tuve 25 grados bajo cero, ¿no? Y yo ese día me reía porque decía, yo quejándome de la Concagua con 24 grados bajo cero, y este día nos levantamos con menos 54.
Era increíble, sobre todo porque ese día nadie quería hacer nada y nuestro líder de expedición nos dijo, ¿cómo? ¿En dónde estamos? En la montaña más alta del mundo. Y así es el negocio en la montaña más alta del mundo. No es fácil. Y ustedes saben que en el negocio también hay días así, en que nada sale como queríamos. Y eso no puede convertirse en excusa para quedarnos entonces en la casa y decir, ay, no, hoy como que la gente está reacia. Hoy no voy a hacer. No. Ese día hay que meterle más fuerza al negocio y seguir subiendo, como en este caso, el ascenso hacia el campamento número 1 a 7.000 metros de altura. Un campamento espectacular, situado sobre el Collado Norte, tal vez recuerden el video del primer campamento que salía, con una vista espectacular. Un campamento del cual tengo muy bellos recuerdos, porque de ese campamento, el 19 de mayo, salimos caminando hacia la parte alta de la montaña para llegar a la cumbre del Monte Everest aproximadamente 3 días después. Durante ese camino por el Collado Norte, empieza uno a ver diferentes montañistas. Llegó un momento en el cual pues estábamos un poco cansados. Yo iba en la segunda parte del equipo, iba acompañado de 2 de las mujeres. El resto del grupo había salido un día antes por cuestiones de logística. Nosotros íbamos a un ritmo suave y decidimos parar un momento a descansar. Y fue este momento, ¿sí se acuerdan de la pregunta que me hice ahí? Pues estábamos descansando ahí. Yo le dije a mi Sherpa de altura, a Katy y a Mónica, las 2 chicas, les dije, sigan adelante, yo ya ahorita les llego, yo quiero disfrutar este momento porque me lo merezco. Ellos arrancaron hacia arriba, yo me quedé contemplando la montaña, la curvatura de la tierra que se percibe perfecta desde 7.850 metros de altura, a disfrutar del hermoso paisaje, un cielo azul intenso. Y cuando vine a darme cuenta había pasado casi 25 minutos. Y cuando yo miré, ya mis compañeras iban aproximadamente a 50 metros en 25 minutos. Pero es que a esa altura 25 metros es mucho esfuerzo. Así que yo, sin más ni más, me levanté, me cargué mi mochila, tomé una bocanada de aire inmensa y arranqué para arriba como un loco. Y alcancé a dar 3 pasos. 3 pasos. E increíblemente, después de haber dado 3 pasos, se me apareció este personaje. Este personaje es ese personaje que les está hablando. Un niño que creció en una familia disfuncional. Mi papá se fue muy joven cuando yo estaba muy niño. Un niño que había crecido con muchas cosas, sí, porque yo creo que ustedes todos saben, a uno los papitos le inculcan muchas vainas. Y uno es producto, inclusive, de lo que aprendió cuando niño. Y yo básicamente quiero decirles que era un niño lleno de temores, falta de reconocimiento, como de sentirme empoderado, que inclusive creció y que empezó a darse cuenta que cuando creció era un aventurero realmente, que quería comerse el mundo, no sabía en qué, pero lo tenía. Sin embargo, seguía lleno de miedos e increíblemente, no sé si les ha pasado, cuando ustedes están en el negocio y el negocio no va bien, aparecen esos miedos. Aparecen todos los temores que uno cree que no tenía. Aparecen los que conoce y los que no conocía. Pues a mí se me aparecieron todos los demonios, todos esos temores a 7.850 metros de altura. Imagínense que después de 23 años de estar entrenando, me di cuenta que a 1.000 metros de mi cumbre tenía edema pulmonar. Era increíble porque la vida me estaba diciendo, ¿y ahora qué? Y yo tenía claras 2 opciones. Una, seguía hacia la cumbre, pero sabía que no iba a bajar. Me iba a perder de estar hoy aquí contándoles a ustedes esta maravillosa historia. Y la segunda, la más lógica, que había hecho un trato conmigo mismo, pero lo estaba desconociendo. Miren cómo somos los líderes a veces. Y era, aquí corrió y no aquí murió. Así que me acordé de esa segunda opción
y durante 45 minutos luché con ella. Toño, bájate, que tú dices, no, pero ¿cómo va a bajar? Estoy aquí nomás. Toño, que te bajes, que te podés morir. Increíblemente 45 minutos después de estar peleando con mis más grandes temores, es más, de estar peleando contra mi ego, tomé tal vez lo que se convirtió en la mejor decisión de vida que he tomado, pero no sin antes aprender algo, y es lo siguiente, miren. El ego no es malo tenerlo, pero a veces el ego nos enceguece. Porque yo me di cuenta de algo allá en la montaña. ¿Por qué me dolía tanto bajarme? Y es tal vez porque, y nos pasa a veces a los líderes, lo decían anteriormente nuestros oradores, a veces se nos olvida que tenemos un equipo y que tenemos que trabajar para el equipo, y trabajamos es para nosotros. Pues yo, sin darme cuenta, resulté trabajando para el propósito de Antonio, que quiero contarles cuál era. El propósito de Antonio básicamente era no de lograr que un colombiano llegue a la cumbre de la montaña más alta del mundo sin la utilización de oxígeno suplementario y de ser posible apoyar al equipo femenino, sino que el propósito de Antonio era lograr que Antonio llegue a la cumbre del Monte Everest sin oxígeno suplementario, y como va a bajar muy cansado, yo no creo que pueda ayudar a alguien. Increíble, ¿no? Y a veces nos pasa a los líderes, tenemos un propósito personal que aparentemente se parece mucho al del equipo, pero que generalmente solo te beneficia a ti. Y eso es algo que tenemos que tratar con pinzas. Yo, después de haberme dado cuenta de eso, 17 horas caminando hacia abajo, llegué con esta cara de felicidad al campamento base avanzado, donde me encontré nada más y nada más que aprendizajes, porque miren, uno nunca sabe dónde encuentra los grandes maestros de vida. Ese señor que me está observando en la parte de la derecha de la pantalla se llama Cancha, y Cancha me dejó maldecir, yo decía malas palabras, lloraba, así como se pone uno cuando no le sale el negocio de la vida, ¿no? Yo era maldito, histérico, pero ¿por qué? Yo era así. Y él muy inteligentemente me dejó entrar en esa meseta que uno entra cuando está en llanto, que uno ya está en el... Y este señor me dejó entrar a esa meseta y me manda esta pregunta. Imagínense que él me dice, "But what's wrong, mister? Everything is fine, you're alive." Yo recuerdo que yo me levanté y lo miré y le dije, muy bien, todo muy bien. Usted no se da cuenta, 23 años de mi vida, y empecé a vomitar rencor porque estaba histérico. Me quería morir ahí. El Señor me dejó que me desintoxicara muy sabiamente, y después de mi furia intensa, llegó y me preguntó esto: "Mister, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que le pasa?"